Buenas tardes a todos y todas. Esta es una más del ciclo de conferencias que estamos, o que estoy realizando todos los jueves. Esta ya es la tercera o cuarta, ya he perdido un poco el número. Yo soy Francisco Viñas, soy terapeuta holístico integrativo y el tema de hoy es obesidad, algo más que un sobrepeso, ¿no? Os doy la bienvenida y agradecer sobre todo a aquellas personas que, por ejemplo, que sean de aquí de Barcelona y que hayan dedicado, que me quieran dedicar esta horita en su día de fiesta a escuchar eh, el mensaje que os pueda dar, el mensaje que os pueda llegar a hacer entender un poco qué hay detrás de este estado, de este desequilibrio tan complejo y que a veces se aborda como matando moscas a cañonazos, ¿no? En ese sentido, lo que voy a intentar es poderos dar el enfoque que yo creo que puede ser el más adecuado, ¿no? Pues bien, empecemos entonces. ¿Cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a marcar, ¿no? Vamos a marcar principalmente conocer los principios básicos del sobrepeso, es decir, o incluso el tema del todo el espectro de lo que es el control de peso, ¿no? Sobre todo también es importante que con el conocimiento que podamos adquirir, porque en este caso estamos hablando de que no es una conferencia informativa, sino es formativa, es decir, yo voy a intentar que podáis llegar a comprender qué hay detrás del mensaje, el mensaje que os expresa el organismo, ¿no? Lo que yo llamo pues el valor de la Interesante que lo simplificación. escuchases tú. ¿Perdón? ¿Alguien me ha dicho algo así en frío? No, debe ser un audio ahí de fondo. Bueno, Perdón, he sido yo. vale, vale. Eh, Conoceremos también qué es la terapia biocuántica, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo abordo el concepto de salud? ¿Qué es el concepto de salud para mí? Bastante simplificado, os lo voy a decir. Comprender el terreno y aprender a gestionar las herramientas disponibles. Cuando yo digo comprender el terreno, significa comprender en qué situaciones se gesta, se forma una alteración de salud de tipo obesidad. ¿Vale? Y cuando digo aprender a gestionar las herramientas, es decir, vamos a utilizar una serie de herramientas y yo voy a explicaros qué hacen o incluso por qué elegir esas herramientas, por qué elegir este tipo de herramientas, ¿no? Entre los protocolos que vamos a hablar, pues va a ser unas cápsulas específicas que se llaman Beauty, una bebida muy concreta que tiene acción sobre el terreno de sobrepeso y después una alimentación equilibrada, una suplementación equilibrada, ¿no? Por último, habrá un momentillo en el que se lo dedicaremos a ruegos y preguntas. Vamos a ver, principalmente, cómo podríamos definir el concepto de obesidad, ¿no? Por un lado, podemos decir que se caracteriza por un índice de masa corporal superior o igual a 30. Dentro de un momentito definiré el concepto de índice de masa corporal. Por otro lado, podemos decir que está caracterizado por un aumento desproporcionado de las reservas de grasa respecto a la reserva magra, ¿no? Es decir, hay una proporción más alta de grasa respecto a la masa muscular. Por eso esa sensación como de edematizado, ¿no? Es decir, como que no se aprecian las fibras musculares, venas o lo que sea, ¿no? Hay una acumulación. Y sobre todo también tener en cuenta, ¿vale? Que hay una gran diversidad de alteraciones de salud que están ligadas a un sobrepeso. ¿Vale? Cuando un vehículo lo sobrecargas, el motor puede fallar, es decir, estás
exponiendo en exceso a ese vehículo de una forma más grande, o sea, estás exponiendo de una forma más intensa de las capacidades del organismo o vehículo para poder hacer frente a su día a día, ¿no? Por eso, si lo extrapolamos a terrenos de la salud, podemos decir que cuando una persona tiene un sobrepeso, su organismo empieza a fallar. Sobre todo empieza a fallar por la parte más débil, ¿no? Incluso ahí podríamos introducir el concepto de constitución, porque cada constitución tiene una serie de debilidades. ¿Qué es entonces el índice de masa corporal? También lo podéis oír hablar como índice Quetelet, ¿no? que responde al nombre del que le puso este concepto, ¿no? Esto se puede decir pues, que el índice de masa corporal es el peso de la persona dividido por su altura al cuadrado, ¿vale? Es decir, si queréis saber cuál es vuestro índice de masa corporal, podéis hacerlo de esta manera. En función al número que dé, a mayor número, mayor obesidad y mayor riesgo, ¿vale? Este concepto puede variar entre hombre y mujer, ¿vale? También puede variar en función a la edad. Como os decía, el número determina el grado de salud a nivel de peso que tenemos. Por lo que podríamos decir que infrapeso sería un estado también alterado de salud, es decir, y os puedo dar el ejemplo de una anorexia, ¿vale? Eso sería un infrapeso. Y estamos hablando de valores inferiores a 18,5 en el cálculo del índice de masa corporal. El normopeso sería el ideal, que sería entre 18,6 y 24,9. Y a partir de ahí ya empezaríamos el sobrepeso. En función al valor, constituye pues, una obesidad, vamos a decir, de grado moderado a mórbida, ¿no? Teniendo en cuenta que a mayor número, mayor riesgo de salud. Como os decía, pues, puede estar ligada a diferentes alteraciones de salud en función al grado de obesidad, desde diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, alteraciones cardíacas, dolor en articulaciones, ¿vale? Es normal que si uno tiene un sobrepeso y tiene las articulaciones sufran de mayormente, ¿no? ¿Qué síntomas son los que podrían llegar? ¿Qué síntomas pueden ser aquellos a los que se puede ligar un sobrepeso, ¿no? De entrada podemos decir, y eso es una evidencia, que el aspecto físico se modifica, ¿no? Y con ello pues surge un mayor agotamiento y lentitud de movimientos. Por otro lado, pueden surgir problemas respiratorios, ¿no? Aquellas personas que dicen es que me siento bastante cansada, ¿no? Entonces, eso puede ser un síntoma también de sobrepeso, ¿vale? Pensemos que todos los órganos se ven mucho más colapsados. Sisplau, ¿podria la gent tancar els micros? Sí, si no, tendría que hacerlo yo. Sí, sí. A ver, un momentito. Vale. Vamos a confiar en que no se oiga más ruido y ya está. Bueno, como os decía, entre los síntomas puede ser roncar, apneas, esto que nos quedamos temporalmente sin respiración, dificultad para dormir. Pensemos que el organismo se está colapsando, ¿no? Y como consecuencia, cuando uno duerme mal, eso tiene un efecto durante el día. Y esto cada vez se va acumulando más. Día a día se va agravando más el cuadro de salud. Pensemos que la noche es el periodo en el cual el organismo se regenera más. Decía hace un momentito también que los dolores osteoarticulares son uno de los síntomas que pueden estar ligados al sobrepeso, a esta sobrecarga, ¿no? Desde dolores de espalda, cadera, rodillos, tobillos. Lo de las rodillas y los tobillos y caderas puede estar mayormente justificado porque son los que sujetan más peso.
Pero muchas veces también los dolores de espalda y sobre todo los dolores lumbares pueden estar ligados a saturación a nivel renal, ¿no? Que ya es el síntoma de que no estamos bebiendo suficiente agua, que a lo mejor podemos tener un principio de arenilla o cálculos renales, por lo que podría ser un indicio de un sobrepeso, pero también un indicio de un desequilibrio a nivel de riñón. Esto quería aclararlo porque muchas personas quieren perder peso y no beben agua, ¿vale? De eso hablaremos dentro de un momentito. También puede haber hinchazón de pies y tobillos cuando hay una sensación, hay un estado de edema, ¿no? Como de colchón, como muy... La carne como muy hinchada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede determinar eso, no? Lo podéis ver claramente como que cuando hincáis el dedo en vuestra carne o piel y levantáis el dedo, se queda durante un rato con el hundilón, ¿no? Con ese dedo marcado, ¿no? Eso es un síntoma que podría determinar pues, que hay un edema, hay una retención. Y es un indicativo de sobrepeso también, ¿vale? Por otro lado, puede haber calores y sudoraciones profusas. Puede ser por ese sobrepeso, por ese exceso de calorías internas y también puede ser por desequilibrios hormonales. Pensemos que un sobrepeso también puede sobrevenir por desórdenes hormonales, ¿no? De tipo tiroides, de tipo suprarrenales, ¿vale? Y eso es un síntoma que también se ve con bastante asiduidad. Los trastornos emocionales sí que os puedo decir que tanto previamente como después son algo bastante normal. Por lo que es algo a tener muy en cuenta. Hoy me preguntaba una compañera que si le podía dar un protocolo para ayudar a una persona a perder peso. Y yo le he dicho que vale la pena hacer una evaluación mucho más global de la situación. No sé si alguien... Disculpa, entonces, por Joana. Si Micros, puedes ¿no? cerrar tú directamente los micros, porque Sí. creo que la persona que debe estar haciendo ruido no se debe estar dando cuenta. Voy. Sí, es que si no, no se te oye bien, ¿eh? Es más que Vale. nada por eso. Gracias. Pues voy a ello. A ver si puedo. A ver si me acuerdo. Creo que está por aquí. Pasar grabación, votar. Aquí debe estar. Silenciar a todos. Vale. Vale, ya está, ¿eh? Disculpar, ¿eh? No me he dado cuenta, he visto los mensajes, pero al tener pantalla completa y yo voy explicando, hasta que no he visto los mensajes no se ha podido ver. Continuemos. Os decía que los trastornos emocionales son uno de los efectos detonantes de la obesidad. Por eso, intentar abordarlo sin tener en cuenta la parte emocional, podemos incurrir a terrenos de frustración. Porque si hay algo que define en gran parte de los sobrepesos es que la autoestima está comprometida. Bien, vámonos a la obra. Entonces vamos a ver cómo vamos a comprender el proyecto o este tema o este terreno en cuestión. Primero es importante que yo me pueda presentar para que entendáis cómo abordo este cuadro, ¿no? La técnica que yo practico, la terapia biocuántica, pues es un principio basado en lo cuántico o vibracional. Es decir, yo contemplo que todas las cosas y los elementos, incluso las emociones, pueden vibrar a una frecuencia determinada. Hasta el punto de que yo, a través del pulso o a través de un test kinesiológico por respuesta muscular, se puede detectar las alteraciones que pueden haber en el organismo. Aquí me veis, en concreto aquí estoy en Madrid, alguna persona reconocerá esta foto porque la hizo, en el que estoy testando a esta persona su estado de salud. El RAC o reflejo aurículo cardíaco, la geometría sagrada y la cuántica son los elementos vehiculares que yo utilizo para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las causas. Que la causa de alguna forma que puede determinar la razón de la alteración de salud, porque conociendo esa causa se puede abordar con mayor efectividad el problema en cuestión. En este caso puedo decir que al tener una mecánica pluralista me permite
ayudar a las personas en casi todos los terrenos de la salud. A veces me dicen, ¿en qué especialidad estás centrado? Y me cuesta pensarlo porque igual me costaría menos decir qué es lo que no trato, ¿no? Desde el momento, por ejemplo, que desde la medicina china o medicina biológica que yo utilizo, pues trabajo las 13, 14 especialidades médicas. El carácter no tóxico y sin contraindicaciones me permite poder ayudar a hombres, mujeres, niños, embarazadas, incluso también trabajo veterinaria. ¿De qué herramientas dispone la terapia biocuántica en medicina tradicional china? Como os decía hace un momentito, trabajo con el RAC o reflejo aurículo cardíaco. Es esta variación de la onda estacionaria a nivel arterial, es captar el campo energético a través del pulso. Por otro lado, utilizo la kinesiología, que es el test por respuesta muscular. Esto lo utilizo para aquellas personas que de alguna forma no conocen la medicina complementaria, las terapias complementarias y no entienden el potencial de los campos energéticos, ¿no? A través de la kinesiología ven claramente que esas variaciones ellos las perciben al momento. Esto sería un arquetipo, esta herramienta yo lo utilizo para saber qué está pasando. En concreto, esta, por ejemplo, serviría para hacer un estudio de patógenos, bacterias, levaduras, virus, hongos, en función a la posición de este arquetipo puesta encima del organismo y dispuesto hacia los pies. Por ejemplo, si pusiera virus dispuesto hacia los pies, indicaría que hay un virus en ese cuerpo. El diagnóstico facial o el diagnóstico corporal o comportamental también es muy importante porque digamos que es el principio que utiliza uno de mis paradigmas principales, que es la medicina china, para comprender qué hay detrás de esa persona, para tratar al paciente y no a la enfermedad, que muchas veces la medicina, o en la gran mayoría de los casos, la medicina incurre en solo tratar la alteración de salud y no al paciente, ¿vale? Van al síntoma y no al estado del paciente. ¿Qué herramientas de tratamiento utilizo? Desde la homeopatía pluralista, que es el máximo exponente dentro del campo homeopático, aromaterapia, que muchísimas personas y cada vez más lo van conociendo, ¿no? por su acción también holística. La fitoterapia, ¿vale? En este caso veis pues, uno de los remedios que vamos a utilizar. Este en concreto se basa en la Ayurveda, la medicina china, y la fitoterapia europea. Lo veréis dentro de un rato. En este caso, también a nivel emocional, trabajo con terapia floral Elidin, que es la evolución de la escuela Bach, y al lado podemos ver orquídeas y gemas colombianas para ayudar a que se den esos cambios de actitud, ¿vale? Toda enfermedad, toda alteración de salud entra en nuestra vida con la intención de que se realice un cambio, de que haya un cambio. Si no lo interpretamos así y lo interpretamos como una reacción enemiga, como una reacción patógena, el cuadro puede agravarse. La orquídea en este caso lo que nos ayuda es a cambiar de actitud, porque la enfermedad es la oportunidad. La alteración de salud es la oportunidad de mejorar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Aquí podemos ver un arquetipo que está ligado a la caracola de mar, que la caracola de mar lo que hace es tratar inflamación y dolor, ¿vale? Si queréis, puedo explicaros al final cómo lo hace, pero no me quiero extender demasiado porque aún hay bastantes diapositivas que mostraros. Y por último, pues la última o penúltima incorporación que yo hice a mi técnica, que es la terapia físico-vascular Bemer, que es un equipo basado en el estímulo de la musculatura que recubre el endotelio capilar, es decir, que recubre los capilares y que se sabe que es el 74% del sistema vascular, donde se constituye la nutrición celular, la oxigenación y la detoxificación celular. Entonces, es una de las técnicas más potentes con las que yo os puedo decir que trabajo y con más principio de acción, desde fibromialgias, que se reduce la sintomatología en un 80%, 90% en cuestión de pocas semanas, por no decir menos de un mes, hasta trastornos de esclerosis, trastornos de todo tipo, emocionales, cansancio. Bueno, la verdad es que el campo de acción de esta metodología es muy grande.
Por lo que si queremos tratar cualquier alteración de salud y no es menos el sobrepeso o obesidad, tendremos que aplicar el concepto de Hammer, ¿no? Este creador de la medicina germánica, este oncólogo tan perseguido por revolucionar y por ligar las emociones a las enfermedades. Y él decía que toda enfermedad es una solución biológica, es decir, es la oportunidad que nos da el organismo a través de la enfermedad para corregir nuestra forma de actuar emocionalmente. Es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente y no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total revisión. Por lo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? La toma de conciencia de a partir de dónde detona ese cuadro puede ser la llave que mejore nuestro cuadro de salud. De ahí a deciros antes que hay que comprender el terreno que constituye una obesidad antes de abordarla solo desde la galería. ¿Y cuál es el conflicto que está ligado al sobrepeso? Pues el conflicto emocional, ¿no? Vamos a decir que es un síndrome de abandono real o simbólico. ¿Por qué decimos real o simbólico? Porque muchas veces es un abandono real, es decir, me han abandonado y lo estoy llevando, como decía Hammer, pues en soledad y nos ha pillado así de golpe, o simbólico, es decir, nosotros tenemos la percepción de que nos están abandonando, cuando no es la realidad del caso, sino que nosotros, como dirían los jóvenes hoy en día, o como decimos los jóvenes, nos hemos montado una película, ¿vale? A raíz de una situación. Muchas veces es por vacío interior, por falta de amor, ¿vale? Entonces, en esa situación se recurre a la comida para compensarlo, ¿no? Se atraca a la nevera, que muchas veces le digo yo, y eso podríamos hablar de conceptos homeopáticos como tipologías carbónicas, ¿no? Puede estar ligado a exponernos ante los demás, ¿no? Es decir, se puede ligar perfectamente a una persona tímida, ¿no? Que tiene un miedo a exponerse, ¿no? A hacer frente a las situaciones. Que tienen miedo a que le hagan daño. Ante esta situación, su vulnerabilidad puede degenerar en un trastorno emocional de tipo obesidad. En la mayoría de los casos son personas que no verbalizan, que todo se lo quedan dentro, que cuando tienen una inquietud priorizan la ajena a la personal, aunque le perjudique. Por lo tanto, no se expresan con libertad. También puede aparecer después de un shock emocional por pérdida de un ser querido, es decir, perdemos a alguien y entramos en un terreno en el que no sacamos lo que tenemos dentro. Habéis vivido o habréis oído a aquellas personas que dicen es que no ha llorado después de perder aquel ser querido. Puede cursar con sensación de estar vacío de propósito, es decir, que no tiene ganas que no le encuentra razón ni motivación. Son personas que no se salen de su espacio de confort, ¿vale? Y no hacen frente a sus retos, es decir, no hacen nada, ¿no? Y en el caso de los niños, está ligado a dificultad para reconocer o expresar los sentimientos, y lo que yo creo que más destaca es esa sensación real o simbólica de no sentirse queridos. Por otro lado, es importante también tener en cuenta qué tipo de alimentación, porque la alimentación también es importante en tanto en cuanto la obesidad se puede detonar porque llevemos un mal patrón de alimentación, ¿no? Yo hablaba no hace mucho con una adolescente que no ha comido verdura en su vida, ¿no? Que su dieta es pasta, arroz y patatas fritas, no hace otra cosa. Y yo le decía, lo que no te comas de verdura de joven, te la comerás de mayor y será por necesidad, ¿no? Y cuando hablamos de dieta, la que por mi experiencia es la más idónea sería la dieta disociada o compensada, ¿no? La que se conoce como Montignac. En este caso se basa en el equilibrio ácido-base, ¿no? Este pH que está siempre constante, ¿no? En constante... socialmente hablando, ¿no? De un tiempo para aquí solo se habla del ácido base, ¿no? Del pH, ¿no? Nos venden jarras para equilibrar el pH, ¿no? del agua.
Este tipo de dieta divide los alimentos en 3 grupos, en glúcidos, en proteínas, ¿vale? Entre las cuales hay que quitar, desde mi punto de vista, los lácteos, ni que sea light, y los alimentos neutros, que también hay que quitar los lácteos y las grasas. Desde mi punto de vista, yo personalizo incluso la dieta Montiña, porque la medicina china dice que el lácteo edema, o sea, provoca edema. Por lo tanto, es uno de los alimentos que sí o sí hay que quitar. ¿Qué principios básicos hay que seguir a la hora de utilizar la dieta disociada? No mezclar las proteínas con los hidratos de carbono. Su mezcla hace que se acidifique los alimentos y promuevan, primero, una mala digestión y, segundo, puede degenerar en procesos de sobrepeso. No mezclar grasas con hidratos de carbono. Eso incluye, pues a veces hacemos pasta y le echamos frutos secos. Eso ralentiza, dificulta la digestión, se puede alargar esas digestiones. Es que tengo la digestión larga. Bueno, empezamos a mezclar alimentos que lo que hacen es que por su interacción acidifica el medio. El azúcar debe ser sustituido por un edulcorante, ¿no? Puede ser una stevia, perfectamente, ¿no? Pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, que la fructosa de la fruta pues, es más que suficiente a la hora de aportar esos azúcares al organismo. Y hay diferentes tipos de hidrato de carbono que no se pueden mezclar entre sí, como por ejemplo el pan y las patatas no casan bien, ¿no? Cuando estamos comiendo pan con un plato de un huevo frito con patatas, pues eso va a hacer que la digestión se vea comprometida. La fruta no combina bien con ningún grupo de alimentos, por lo que lo ideal sería hacerlo a media mañana o media tarde. Yo os tengo que decir que los patrones de dieta que doy, incorporo la fruta después de la comida. ¿Por qué? En la medicina china, el alimento que está ligado a un buen estado o a una buena digestión es lo dulce. Lo dulce mejora la digestión, dice la medicina china. Por eso, de alguna forma, y a nivel cultural, se puede ligar el postre, incluso podríamos decir, a la filosofía o al paradigma de la medicina china. Yo la fruta que incorporo después de los alimentos está equilibrada. Porque, bueno, los que han seguido dietas conmigo, ¿vale? La legumbre y las hortalizas se pueden mezclar con todo. Las nueces no deben mezclarse con ningún otro tipo de alimento. Sobre todo con los que tienen proteínas. Y los refrescos están prohibidos, salvo si son light, ¿no? Hay que darse homenajes, también os tengo que decir. Lo que pasa es que los refrescos, por ejemplo, tipo Coca-Cola o lo que sea, tienen gas y eso acostumbra a saturar riñón y puede derivar en retención de líquidos. Y el alcohol está prohibido. ¿Cómo distribuimos las comidas durante el día? Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Hay que hacer 5 comidas para que no se ralentice nuestro metabolismo. Los hidratos mejor en el desayuno y en el almuerzo, es decir, contra más cerca de la mañana mejor. Las proteínas mejor en la cena. Y la fruta se distribuye entre media mañana o media tarde. Como os decía, es importante no saltarse ninguna comida porque si no se puede ralentizar el metabolismo. Algo que también está indicado cuando queremos hacer algún tipo de alimentación, sea el tipo que sea, hay que moverse, ¿vale? Me podía extender en el por qué hay que moverse, pero si de lo que estamos hablando es de sobrepeso, hay que caminar cada día un poquito, ¿vale? Media horita, si pudiera ser después de cada comida principal, mejor, ¿vale? Pero me conformo de entrada con que hagáis media hora de camino, ya sea en cinta, ya sea salir a la calle. Ahora da un poco más de pereza porque hay que salir con mascarilla, alias bozal,
pero vale la pena apoyar una dieta o una pérdida de peso en algo de ejercicio diario. Muy importante, en el tema de la pérdida de peso, hay gente que se piensa que se están excluidas de beber agua, y el agua es el principal elemento y necesario en una pérdida de peso. Y aquí os pongo ejemplos, ¿no? 2 vasos de agua después de levantarse activa los órganos. Un vaso antes de comer ayuda en la digestión. Un vaso antes de tomar un baño ayuda a bajar la presión sanguínea. Un vaso antes de ir a la cama previene ataques del corazón. Imaginaros la importancia del agua, ¿no? Y para perder peso, si no echamos agua, es imposible que las toxinas las podamos eliminar. Para perder peso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, debemos regularizar el digestivo. Eso incluye el intestino. A través del mismo nutrimos nuestro organismo. Muchas veces queremos hacer dieta en un estado carencial, en una anemia, en el que nos faltan nutrientes. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. La gran mayoría que vienen con sobrepeso vienen con anemia. Entonces, tienen esa hambre voraz, se debe a que su cuerpo está en un estado carencial, por lo que es interesante regularizar el digestivo y en concreto el intestino para que no se estanquen tampoco las heces. Esas personas que no beben agua, no se les mueve las heces por el intestino. ¿Cómo podemos pretender ir al baño y no estar estreñidos si no está lubricado? Por otro lado, es muy importante el apoyo hepático, el apoyo del hígado, que el hígado sea capaz de metabolizar las toxinas que tenemos estancadas. Recordemos que un estado de sobrepeso es un estado de acumulación de tóxicos. Y por otro lado, hay que apoyar en la diuresis, eliminar los líquidos, en drenar eso que tenemos estancado. A través de las vías urinarias también eliminamos toxinas. Por lo que si empezamos a perder peso, pero no damos las herramientas para dinamizar esa pérdida de peso y hemos empezado por el agua y hemos ido continuando los 3 pilares, pues será difícil abordar una obesidad con efectividad. Y a partir de ahora voy a empezar a introducir lo que a mi criterio será necesario que utilicéis si queréis ser efectivos para perder peso. ¿Vale? Vamos a desgranar estos 3 pasos y vamos a empezar por el primero. Por un lado, hay que recolonizarle de la flora intestinal, es decir, si el intestino está afectado, está dañado, difícilmente vamos a poder evacuar esas toxinas. Tendremos que mantener un buen tránsito intestinal y para ello es muy interesante utilizar una suplementación que sea efectiva en esos terrenos. Que esta suplementación que veis aquí, el PAC ABC, que corresponde a este laboratorio que hablaremos dentro de un momentito. Ya hablamos en otra conferencia anteriormente, en la que hablé de detoxificar. El PAC-C es necesario para recolonizar la flora intestinal y para mantener un tránsito intestinal idóneo. ¿Por qué? Porque tiene fibras prebióticas y probiótico incorporado, por lo que va a regenerar todo lo que es la parte de estómago, intestino, ¿vale? Todo lo que es el digestivo. Por otro lado, tenemos el PAC-A, que va a actuar como antioxidante. Recordemos que en una obesidad hay una oxidación. Es decir, hay un organismo que está inflamado fruto de una acumulación de toxinas. Por lo que el PAC-A va a ayudar a eliminar esta oxidación. Ya no os priorizo el balancing porque sí es cierto quizás que el primer mes puede ser interesante si esa persona ha llevado una dieta muy desequilibrada. Es decir, comer muchas porquerías. El primer mes va a hacer que equilibre el pH del organismo y ya sabemos que cuando el organismo está acidificado es como una jornada de puertas abiertas a cualquier alteración de salud. ¿Vale? Por otro lado, como os he dicho, hay que desintoxicar el hígado, ayudar al organismo a metabolizar aquellas toxinas, ¿no? Hay que activar el metabolismo hepático, hay que activar la función colerética y colagoga, ¿no?
estamos hablando de estos dos conceptos tan desconocidos que en definitiva se define como la producción y eliminación de la bilis, ese ácido necesario para realizar la digestión, para convertir los alimentos en ese bolo a partir del cual va a nutrirse el organismo. Y por otro lado, si el organismo tiene una cantidad muy alta de toxinas, posiblemente el hígado esté afectado. Y para ello tendríamos que utilizar un producto que se llama Digest, ¿vale? Que es una fórmula que se utiliza para detoxificar hígado-vesícula y que también incorpora enzimas para ayudar a metabolizar desde lípidos, desde proteínas, hidratos de carbono, ¿vale? Por lo que es una fórmula muy interesante como para arrancar en cualquier dieta, ¿vale? De hecho, es imprescindible, ¿vale? Hay que darle ese empuje vital al organismo para que esas toxinas las eliminen lo antes posible y no cuando pasen por el colon vuelvan a meterse otra vez dentro del organismo a modo de toxinas, que puede ser aún peor. Digest va a ayudar en esos terrenos a que el hígado vuelva a funcionar correctamente. Y por último, como os decía antes, drenar. Por efecto de diuresis eliminaríamos toxinas. A lo que tendríamos que hablar de una acción diurética, es decir, de orinar más para eliminar estos tóxicos que se acumulan, ¿no? Estas arenillas, estos cálculos que podemos llegar a tener en el organismo. Y para ello, este producto del que me centraré dentro de un momentito, un poquito más, o sea, lo extenderé dentro de un momentito, que se llama Drinks.DEA, ¿no? Este va a ayudar a eliminar esos líquidos de manera más efectiva y muchas más propiedades tiene, ¿no? Si hubiera algún tipo de dolor lumbar o algún tipo de arenilla, algún tipo incluso de infección de orina que pueden estar ligadas a tóxicos, ahí podríamos hablar de un remedio que se llama CAPS Hydro, que si queréis luego os lo paso para el que esté interesado o interesada. Bien, para controlar la fase de alimentación, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos potenciar todo esto? Debemos normalizar el apetito y controlar las calorías. Por un lado, ya os he hablado de qué tipo de alimentación. Ahí en consulta más privada podemos pormenorizar qué tipo de dieta y qué comer en cada cosa, pero es importante controlar esa saciedad. Y regular la absorción de los hidratos de carbono y de las grasas. ¿Cómo vamos a hacer lo de normalizar el apetito? Estaríamos hablando de que habría que liberar la colecistoquinina, regular la insulina y el deseo de dulces. Eso se consigue mediante el Drinks.DEA, tiene esas propiedades, por ejemplo, porque el polvo de higo chumbo tiene acción sobre todo esto, ¿no? Es decir, equilibrar la glucosa en sangre y como tal, equilibrar la producción de insulina y como consecuencia evitar esas ganas de comer constante, ¿no? Independientemente, no estamos hablando de si tiene anemia o no, ¿vale? Y la ansiedad la vamos a controlar de dos maneras. Si es una ansiedad de origen emocional, la apoyaríamos en una CAPS Mudo que ayuda a controlar las emociones un poco más profundas, esa persona pues, que tiene frustraciones, preocupaciones, ¿vale? Y por otro lado, el Drink Easy, que lo hablamos la semana pasada, que ayuda a controlar la ansiedad en el terreno de que vamos más acelerados de lo que deberíamos. ¿Cómo podemos controlar esa absorción de hidrato de carbono y grasas? Y ahí podemos decir claramente que como consecuencia, o sea, el efecto del Drinks.DEA también ayuda a metabolizar estas grasas. Digest también ayudaría a metabolizar estas grasas porque refuerza la función hepática responsable del metabolismo de las grasas. Bien, y ahora hablaríamos un poco más en concreto de los 3 remedios más importantes en una pérdida de peso, ¿no?
ahí es importante, como os decía, elegir aquel remedio que sea lo más eficaz posible y lo más integrativo posible, ¿vale? Entonces, entraría el concepto integrativo que utiliza pues, este laboratorio que yo conocí hace un tiempo, entre otros. Hace un momentito hablábamos os introduje el CAPS Beauty cuando os decía de las herramientas que utiliza la terapia biocuántica. ¿Qué es CAPS Beauty? CAPS Beauty es una fórmula en cápsulas, como dice aquí, que es capaz de tratar piel, tejido conjuntivo, uñas y cabello. Cuando hablamos de piel y tejido conjuntivo, sus principales acciones, vamos a decir que sería tiene un efecto reafirmante de manera, o sea, desde el interior, de carácter endógeno, desde el interior. Estamos hablando de una fórmula que siguiendo la filosofía de este laboratorio es 100% fresco, es decir, pues que es lo más similar a tomarse un producto de la huerta antes que un producto de congelado. Es un producto que no tiene ningún tipo de aditivo, por lo que no tiene sustancias activas, conservantes, aromas, ¿vale? Y estaría dentro del perfil vegano. En su fórmula tiene SOT, ¿vale? Que es un antioxidante muy potente del melón que ayuda a reducir los síntomas de la celulitis y elimina las impurezas de la piel, afinándola. Por otro lado, tiene ácido hialurónico que ayuda a que tengas la piel más fina, más uniforme, más bonita. El extracto de serenoa ya no estaría dentro de lo que es el terreno de piel, pero hablábamos que el sobrepeso está muy relacionado con la autoestima. Si yo veo que cada vez físicamente, y digo físicamente, en todo mi ser estoy mejor, y eso incluye el pelo, mi autoestima subirá. ¿Vale? La acción del manganeso y del cobre también ayuda a nivel de piel, ¿vale? Estamos hablando de minerales. El zinc, que casi está presente en todos los tejidos del organismo, ayuda tanto en piel, cabello y uñas. Y el cobre protege a las células del estrés oxidativo. Lo que hablábamos antes, la obesidad se constituye en un terreno de oxidación, por lo que es vital tratarlo. Por lo que CAPS Beauty se va a convertir en un remedio imprescindible y eficaz si queremos apoyar una dieta en el proyecto de pérdida de peso. ¿Cómo lo vamos a tomar? 3 cápsulas al día con las comidas. Eso es algo que también destaca positivamente, el no tener que hacerlo fuera de las comidas. Por otro lado tenemos el Greens DEA, ¿no? Este chupito que por sus ingredientes actúa sobre nuestro organismo cuidando la silueta, ¿vale? Estamos hablando de una fórmula que tiene hoja de hierba mate, ¿no? Que ayuda a controlar el peso. Extracto de romero que ayuda a quemar grasas. Polvo de higo chumbo, que os lo he comentado hace un momentito, ¿no? Que ayuda a mantener los niveles de glucosa en el organismo. Por lo que está claro que si no hay picos de glucosa, no hay picos de insulina, por lo tanto no tenemos esa necesidad constante de comer. El extracto de hoja de mora ayuda a metabolizar los hidratos de carbono. Ya sabemos que los hidratos de carbono es energía que se acumula en el organismo si no lo quemamos, que es necesario. No podemos prescindir del hidrato de carbono porque es el combustible, pero en todo caso hay que darlo en su justa medida. Y por último, podemos decir que la vitamina C de polvo de jugo de acerola nos ayuda a la formación del colágeno natural para tener una piel bonita, que esto iría un poco en consonancia con el CAPS Beauty, ¿no? Siguiendo un poco las filosofías o los pilares del fabricante de este producto, podemos decir pues que es un producto que en esencia es coherente a la hora de su producción, porque utilizan energías renovables para fabricarlo,
utilizan sus embalajes, utilizan tintas vegetales para no intoxicar la tierra, ¿vale? Y a nivel ético, pues podemos decir también pues, que sus valores son altísimos, ¿no? En este caso, la posología sería un frasquito al día, en 3/4 de litro de agua, un litro de agua, y lo vas bebiendo durante todo el día. Y por último, a nivel de suplementación, en este caso podemos decir que es un plato completo, es decir, estamos hablando de que es un plato equilibrado. El contenido de cada sobre de este Complete Diet contiene todos los nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente, ¿vale? Sería ese plato que evitaría tener que comer mal antes que comer cualquier cosa. Sería ese plato que podría complementar cualquier, por ejemplo, crema de verduras, ¿vale? Porque a lo mejor creemos que no tienen los suficientes nutrientes y queremos que sea mucho más nutritiva, efectiva, ¿no? Puede ser personas que estén en infrapeso y estén en un estado carencial muy grave. El DIT puede actuar de manera más que eficaz en esos terrenos, y también en el terreno del sobrepeso. ¿Por qué? Primero, porque es un sustituto de una comida de carácter vegano, y como tal, su aporte calórico es muy bajo. Estamos hablando solo de 200 kilocalorías. ¿Qué contiene? Una combinación inteligente de proteínas naturales, de arroz integral, marrón, linaza, semillas de girasol. Guisante, hablábamos hace un momentito que era ético, ¿no? Que estos productos son éticos. No utilizan sustancias de origen animal, ni se experimenta con animales para hacerlo. De ahí a la ética de su fabricación. Hasta en eso son cuidadosos. Tiene contenidos en ácido omega 3, que ya sabemos que hay que ingerirlos, y que actualmente, y por el tipo de alimentación que llevamos, no comemos este tipo de suplementación. Por lo que exista, que esté en este plato equilibrado, lo convierte en un suplemento ideal, ¿vale? Para evitar entrar en estado carencial. Como os decía, pues los hidratos de carbono, de arroz, de fibras activas procedentes de fibra guar y de cítricos nos ayudan a superar el reto día a día. Muchas veces hacemos dieta y vamos como zombies, no tenemos energía. Y es porque no estamos comiendo hidrato de carbono, porque ligamos el hidrato de carbono al sobrepeso, pero es que el hidrato de carbono es la gasolina que necesitamos. Lo que pasa es que hay que elegir esa gasolina, y en este caso la gasolina, o sea, el hidrato de carbono que utiliza un Complete Diet, nos va a ayudar al control de peso. Aporta también una cantidad ingente de vitaminas y minerales de origen natural, por lo que no va a incurrir en llevarnos a un estado carencial, a no entrar en ese efecto rebote. Muchas veces hacen dieta las personas y cuando dejan de hacerla no solo recuperan el peso, sino que aún suben más. Y eso es porque ya venían de un estado carencial. Mediante la suplementación de este laboratorio, tanto aquí en Complete Diet como en la gran mayoría de sus productos, aportan micronutrientes que regulan esos estados carenciales. Y os decía hace un momento que este tipo de suplementación, este Complete, es ideal para estados carenciales, es decir, para infrapesos, para pérdida de peso, para deporte, para una buena alimentación antes de comer cualquier plato de comida basura. Y también es muy importante, insisto, en ese líquido, ¿vale? Que contra más líquido, mejor, ¿vale? Posología, según criterio profesional. Yo a veces lo que digo en este caso es hacer día sí, día no, sustituir una cena, en el caso de que fuera un sobrepeso, sustituir una cena por un Complete. Digo cena porque hay que cenar como un pobre. Entonces, los aportes calóricos inferiores que sean a
a la hora de cenar. De ahí elegir esto. Se puede mezclar con un licuado ¿vale? Con una crema de verduras. Para el que quiera engordarlo un poco. Va a subir muy poco las calorías y va a saciar más y va a dar un efecto mucho más visual. Bien, es importante a la hora de cuando uno hace algún tipo de tratamiento, y en este caso de dieta, de pérdida de peso o una intención de perder peso, saber elegir con qué suplementación nos vamos a quedar. A la hora de elegir esa suplementación tiene que haber elementos, en este caso yo como profesional de la salud, tiene que haber elementos que sean diferenciadores para que a mí me convenzan, y en este caso yo hablarle al paciente de que sea lo más adecuado posible. Los elementos diferenciadores pueden ser, desde lo que hablábamos hace un momento, de que el producto sea lo más fresco posible, porque al ser fresco y no tener ningún tipo de aditivo, la efectividad será más alta y hablará el mismo idioma que el organismo. Y si además el fabricante de esa suplementación, parte de seguir esa filosofía de producción, sus valores son mucho más integrativos, es decir, pues respeta tanto al profesional de la salud como al paciente, como medio ambiente, pues mucho mejor, como es el caso de los fabricantes de estos productos que son Laboratorios Vingana. Os decía que para mí fue un elemento diferenciador que fuera fresco, ¿no? Y que además fuera vegano, ¿no? Porque el producto vegetal es mucho menos invasivo que el producto de origen animal. De hecho, cuesta mucho más digerir una proteína de origen animal que una proteína de origen vegetal, pero de largo. Otro de los problemas que a mí me solucionó este laboratorio es que muchos pacientes me hablaban desde la frustración que les costaba encontrar la suplementación. Este laboratorio facilita al máximo exponente la adquisición del producto, hasta el punto de que lo envían directamente de la fábrica al paciente, por varias razones. Primero, para evitar la frustración del paciente y adquirirlo lo más fácil posible. Y segundo, cuando hablamos de producto fresco, podemos afirmar que es tan fresco como que hace que cuando le llega al paciente solo hace 10 días que ha salido de la línea de producción y 5 semanas de la plantación. De ahí a poder afirmar que es producto fresco. Por lo tanto, mucho más sano o equiparable perfectamente a ese zumo de naranja recién exprimido o a esa lechuga o a esa espinaca que vamos a recoger de esa verdulería, ¿no? Os decía que el laboratorio lo hacía llegar al paciente a través de sus portales, ¿no? De su portal de trabajo, un portal web. Otro de los valores que a mí me gustó de cara a este laboratorio es su amplia gama, ¿no? Es decir, da de comer a todos y cada uno de las necesidades del organismo, desde la higiene, desde la higiene corporal hasta la belleza, hasta esa energía, esa necesidad a nivel emocional, ese efecto detox, ese aporte deportivo, ese alimento. Es decir, es un laboratorio que no ha escatimado en ayudar en todos los terrenos de la salud y muy concretamente también en el tema de hoy, que es el del sobrepeso. La suplementación se adquiere, como os decía, a través de la página web, a través de un portal web, y por eso os hablaba al principio del valor de la simplificación. Contra más fácil se lo pongamos o contra más fácil lo tengamos, mucho menos frustrante es. Y recordemos que en el terreno de la obesidad y en casi todos los terrenos de problemas de salud hay una frustración. Es decir, son personas que han recorrido muchas consultas, posiblemente, hasta encontrar una solución. En este caso, mi labor y vuestra labor y la labor de este laboratorio es simplificar el trabajo
de las personas que necesitan ayuda. De ahí la simplificación. Y eso se consigue a través de acceder al portal web. En este caso, este sería el mío, o en otro caso puede ser perfectamente la persona que os pueda haber invitado a esta charla. Los que me conocéis sabéis que al final de cada conferencia yo acostumbro a poner una frasecita. Hoy he puesto un proverbio chino que dice que presta tanta atención a tu interior como la que prestas a tu imagen. Estamos en una sociedad en la que la imagen se valora mucho, pero que se mira muy poco por el ser interior que llevamos dentro o, sobre todo, llevan dentro, ¿no? Así que, en la medida de lo posible, intentemos equilibrar esta balanza y dejemos de ser tan, entre comillas, superficiales y valoremos más nuestro ser interior. Con esto se acaba la conferencia y entraríamos en la parte